El día de hoy me encuentro con Margarita Herrera, directora y productora. Ha desarrollado diferentes formatos para trabajar en derechos humanos, arte, cultura y educación. Y del mismo modo, en inclusión social. Bienvenida, Margarita. Hola Cristian y hola a la audiencia que nos ve. Yo te agradezco mucho otra vez este encuentro para hablar de los contenidos del Canal 13. Margarita, para empezar quisiera saber, bajo tu conocimiento, tu perspectiva y tu opinión, ¿qué es arte? ¿Y para qué nos sirve? El arte es, digamos, algo como que de alguna manera es como inherente a la humanidad. Es una expresión que es básicamente humana y nos permite volver lo humano, lo simbólico y las representaciones de esa humanidad y lo emocional, el pensamiento, lo que se siente y lo que nos atraviesa como seres humanos, lo transforma en maneras de expresión que de alguna manera parten de diferentes simbologías y diferentes prácticas artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Es decir, es una manera que trasciende el lenguaje de lo verbal y los otros tipos de lengua y las convierte en algo plástico y creativo para expresar básicamente lo mismo humano que expresamos de otras maneras. Por otro lado, al hablar de contenidos de arte en la televisión, la gente normalmente piensa que puede ser lento o aburrido o nada agradable. Contémosle a los televidentes acerca del ritmo narrativo, los géneros audiovisuales, para entender mejor estas producciones. Realmente los contenidos que trabajan el arte sí pueden ser de alguna manera cerrados para solamente algunas personas que saben interpretar o leer estas simbologías o estas interpretaciones que el arte plástico, que es en este caso lo que estamos hablando con lo que el arte no olvida, pueden ser de repente muy cerrados porque no todo el mundo tiene la capacidad de interpretación. Yo le podría contar la historia de Colombia a través de mis obras. Hay obras netamente históricas, también problemas sociales, un poquito casi de todo de lo que es Colombia. Entonces, cuando uno desarrolla un formato audiovisual, de alguna manera lo que trata es de que eso que parece distante se vuelva un poquito más fácil de comunicar. A veces pareciera que el arte es algo que es como encerrado, como que no todo el mundo lo entiende, pero yo siempre que, digamos, trato de explicarle a las personas qué es el arte y cómo se manifiesta, les hago pensar un poco en los sueños. Finalmente, cuando tú sueñas o cuando estás teniendo una imagen que realmente pareciera que no tiene coherencia o que es de pronto un poquito descabellada o un poquito irreal, puedes hacer interpretaciones de eso. El arte es eso, el arte es entregar imágenes, sonidos, maneras de comunicar desde diferentes expresiones que no necesariamente tienen que ser directas y coherentes. Ha sido muy bonito poder conocer, dialogar con una persona que, si bien no se ha involucrado directamente con los pueblos indígenas, nomás con un aporte como él afirma, para nosotros es en materia de visibilización, de poder decir que los pueblos indígenas hace mucho tiempo estamos en este territorio. Eso no quiere decir que todo el arte es así, porque cuando uno empieza a ver la gama de maneras artísticas y las diferentes maneras de interpretar una pintura, una escultura o un performance o un videoarte, hay muchísimas maneras de leerlo sobre unas premisas que establecen los artistas. Entonces, creo que al final lo que una persona cuando se aproxima al arte puede interpretar es tan valioso como lo que el mismo artista está planteando. Entonces, yo creo que todos los seres humanos sí estamos capacitados para aproximarnos al arte. Lo que pasa es que le tenemos un poquito a pensar, a ir un poquito más allá, a entenderlo, y lo que ha hecho el desarrollo de los contenidos audiovisuales que hemos hecho es tratar de hacer ver que no es una cosa como tan extraña y tan externa. Y concretamente en el proyecto de Lo que el arte no olvida, lo que hacemos es buscar maneras de poner estas obras en digamos, en revisión, en observación y en diálogo con personas que pertenecen no al universo del artista, pero sí pertenecen al universo en el que se enmarca la obra. Ese es un poco. Y de esa manera creo que de alguna manera también estamos alfabetizando las maneras de aproximar a las personas al arte. Hay algo que yo quisiera recalcar con referencia a lo que comentas, y es
¿Cómo podemos generar estas estrategias cuando el artista que hace arte no se dirige a otro artista, sino todo lo contrario, se dirige a una persona que no está tan empapada del arte? Pues yo creo que al final son las mismas, si te das cuenta. O sea, puede ser que un artista comunicándose con otro artista utiliza de repente un lenguaje más técnico, como lo hace cualquiera como cuando es experto en algo, pero como el arte parte básicamente de lo emocional, de lo que es ser en este momento en nuestros contextos, o partir inclusive de las mismas realidades, creo que al final siempre se encuentra un punto de encuentro. Siempre el arte, aunque sea súper abstracto y aunque sea de repente un poquito más críptico y no sea tan directo, siempre en algún punto alguien interpreta, porque todo se conecta con el sentido del ser humano hoy, que finalmente es lo que es el arte contemporáneo. Bien, Margarita. Ahora, en relación a lo que el arte no olvida, queremos saber de qué se trata. Bueno, Lo que el arte no olvida es una serie que se proyecta para hablar específicamente de la memoria del conflicto armado colombiano a través de artistas plásticos en Colombia. De que artistas han abordado diferentes problemáticas del conflicto armado en Colombia para poder hablar de esa memoria, poniendo la obra también en contextos donde se les encuentra a la obra, al artista, con una persona que ha sido víctima del conflicto armado. Cuando tú bajas la atención y la mirada por cada uno de los relicarios, estás bajando la atención y estás abriendo tu corazón y tu espacio a reconocer por lo menos 15 personas. Y puede dar interpretaciones que profundizan aún más en esas obras que ellos han planteado. Entonces el encuentro entre esos artistas, sus obras y las personas que han vivido el conflicto armado en carne propia, pues realmente lo que generó fue un diálogo muy interesante de la importancia del arte para construir esa memoria tan importante en este momento histórico de nuestro país. A lo que tú dices, me gustaría agregar una pregunta con respecto al ámbito de violencia, de conflicto armado y al ámbito del arte. ¿Cómo ves tú la relación de estos dos aspectos? ¿Y cómo crees que se pueda ver reflejado en las producciones? Cuando uno habla de memoria o de historia, piensa en el pasado. Pero la memoria es un acto del presente y lo que hacemos básicamente es traer esas obras que en diferentes contextos históricos, políticos, sociales de este país se ha retomado en el momento en que estos artistas se encuentran con las personas que han vivido el conflicto. Entonces, en ese momento, la obra sigue vigente, la obra sigue dando la posibilidad del diálogo y eso es finalmente lo que también permite el arte, ¿sí? No olvidar, y por eso es lo que el arte no olvida. Sí, traer a esa memoria que es este acto del presente y volverla a revisar. Y un poco también es lo que estamos pues buscando. Esta serie tiene ya su tiempo, pero si uno vuelve y revisa los capítulos y si uno vuelve y revisa esa memoria que quedó ahí a través de esas obras de arte, sigue siendo vigente. Los personajes, es como si estuviéramos viendo un país que sigue siendo un espejo para nosotros a través de las obras y los encuentros con artistas y personas que hacen parte de ese encuentro. Y por último, yo quisiera saber por qué es importante que el Canal 13 y en general pues la televisión colombiana encuentre contenidos que nos demuestren todas las expresiones culturales. Yo creo que lo más importante es entender que los seres humanos no solamente nos podemos comunicar a través de las palabras o las lenguas, como en tu caso, que tienen simbologías particulares. Hay otras maneras de expresarnos, no sé, y como que tenemos muchos talentos por desarrollar y es totalmente necesario hacer trascender esa humanidad de lo cotidiano y traspolarla a escenarios donde realmente se propicia el diálogo en otras dimensiones y es básicamente lo que permite el arte. Ir a eso simbólico, ir a eso sensible del ser humano y volverlo una expresión estética, artística, es la manera de hacer trascender esos contextos que parten de la realidad, pero trascienden en otro tipo de comunicación totalmente necesarios para entendernos como sociedad. Entonces yo siento que es determinante que el ser humano, porque además es
es inherente a su ser creativo, indagar desde perspectivas artísticas varias, es parte de nuestro sentido. No solamente somos seres que producimos objetos mecánicos para resolver nuestra vida cotidiana, tenemos la capacidad de ser seres creativos, y así como podemos tener esa capacidad, tenemos la capacidad de recibir ideas, pensamientos, indagaciones, paradojas, conflictos a través del arte, y yo creo que tenemos toda la capacidad para hacerlo y debemos explorarlo, porque cuando uno entra en los universos del arte, de alguna manera todo eso que parece invisible se hace visible para hablar desde otras perspectivas que se vuelven necesarias de lo que somos como nación, ¿no? Entonces es complementario a nuestro ser, no podemos sin lo cultural, no podemos vivir sin el arte, es fundamental. Es fundamental para hacer trascender nuestros conflictos y procesarlos también. O sea, procesar esto que está aquí puesto en la obra y procesarlos como nación desde otros diálogos que son necesarios, o sea, totalmente necesarios. Margarita, pues muchas gracias, y es evidente que el arte es algo que permanece en el ser humano, lo cual considero que es algo importante y que nunca ha estado desligado de la condición de un ser humano. Queremos agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por tu invitación. Yo solamente quiero agregar que Lo que el arte no olvida está colgado en la página web de Canal 13, y lo que es interesante de Lo que el arte no olvida es que también hace que el audiovisual, en este caso la televisión, sea un mecanismo de comunicar las obras. Entonces, aunque estamos en cada uno de los capítulos entrando a espacios del arte como los museos, las galerías, la calle también, los espacios del arte trascienden a este espacio de televisión, y las obras están todas allí en los espacios digitales del canal. Entonces se puede ver, y todas las obras que están allí, porque es una curaduría muy importante, están vigentes y se pueden ver, y pues les invito a que lo hagan. Hemos conocido una serie exitosa donde el arte sana a los artistas, donde son conscientes de los distintos beneficios de su arte. Cuando regresemos, ampliaremos más sobre qué otros programas muestran las diferentes expresiones artísticas.